Bienvenidos a nuestro episodio número 15 de Yo Siendo Oficio, el podcast. Por aquí estamos aplaudiendo porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Porque ¿te ha pasado alguna vez que te has sentido que tu cuerpo te traiciona? Porque sientes que no tienes culpa de sentir algún dolor o alguna inflamación o de sentirte cansado sin saber qué es lo que te está sucediendo. Bueno, yo me imagino que a algunos de los de mi equipo les debe estar pasando o puede ser alguna incomodidad, algo que no sabes de dónde viene, pero que influye muchísimo no solo en nuestra salud, sino en nuestro bienestar, incluso en el entorno con el cual nos rodeamos. Muchas personas a veces han llegado a pensar que se sienten rotos o qué pasa con mi cuerpo o será que soy yo, que es mi cuerpo, y se han llegado a preguntar eso. Y resulta ser que quizás es el desconocimiento de la persona de saber que existen múltiples factores que pueden influir en esas sensaciones, percepciones o esos síntomas que se instalan en nuestro cuerpo. Y a esto se le añade el tema de que nos venden una terapia pasiva, o en este caso como lo es la parte de la fisioterapia o la rehabilitación, que al fin y al cabo es una terapia pasiva. ¿Por qué? Porque tú vas a la terapia porque tienes un dolor, una molestia, una contractura muscular y piensas que el fisioterapeuta solo hace magia. ¿Por qué? Porque te coloca un aparato, o porque te hace un masaje, o porque te aplica radiofrecuencia y ya con eso vas a estar bien. A eso me refiero de la terapia pasiva. Y aquí entra en juego hoy algo importante, por eso es que hoy vamos a cambiar las reglas y hoy vamos a hablar de la soberanía sistémica que poseemos cada uno de nosotros y quiero que activemos eso hoy a través de este podcast. ¿Por qué? Porque es un enfoque donde vamos a dar esa unión de la fisioterapia con la inmunoalfabetización, de cómo esa parte de educarnos y concientizarnos a través de esos múltiples factores externos o esos inputs externos que influyen en nuestra salud. Y hoy vamos a hablar, le dimos esa definición de fisioalfabetización a través de la inmunoalfabetización para recuperar esa soberanía sistémica y biológica que poseemos cada uno de nosotros dentro. Hoy el episodio ha dado como un giro porque queremos hacerlos más interactivos y voy a tener aquí a mi equipo de trabajo que de fondo me va a hacer unas preguntas. ¿Por qué? Porque el tema de hacer esto más dinámico y más interactivo es porque yo sé que hay muchas personas detrás de cámaras que se hacen preguntas que quizás qué es la inmunoalfabetización o qué es esa soberanía que poseemos nosotros para recuperar la salud. Y así lo vamos a hacer. Mi equipo va a estar ahí atrás haciéndome una serie de preguntas que son súper interesantes para aterrizar toda esta información y me puedan comprender que esta soberanía biológica y sistémica la tenemos cada uno de nosotros. Y así que hoy se cambia el formato y empezamos a nuestro podcast número 15. Ok, bueno, Mariana, me quedé pensando en lo que acabas de decir en la intro, ¿ok? Y siempre se nos ha enseñado que cuando algo duele o no funciona bien es porque nuestro cuerpo está roto o está fallando. Pero tú dices que una disfunción no es un error, sino una adaptación. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, mira, para explicar un poquito de eso, cuando nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que si se quiere puede adaptarse a esos agentes estresores que pueden modificar no solo el funcionamiento biológico, sino bioquímico, y puede hacer que aparezcan disfunciones quizás pélvicas, o la parte de, quizás hasta incluso de la parte oncológica, Larisa, porque esos procesos hacen que se inflame nuestro cuerpo. Y la inflamación no es más que una respuesta protectora de nuestro cuerpo ante ese input que quizás el cuerpo no lo sabe gestionar porque todo viene mediado por el pensamiento. Entonces vamos a estar claros que para que se instale una disfunción, ya sea física, un síntoma o una patología o una contractura muscular,
ya hay como que digamos unos susurros o unas banderitas rojas que pasamos por alto porque no escuchamos nuestro cuerpo. No nos enseñaron a escuchar nuestro cuerpo. Nos enseñaron es a identificar cuando tienes un dolor, identificar cuando tienes una disfunción porque ya de repente tienes escapes de orina o tienes dolor durante las relaciones sexuales o simplemente cuando ya hay un proceso oncológico en formación porque nos hemos quitado esa responsabilidad de esos chequeos periódicos y regulares. Entonces, esos procesos inflamatorios no se dan de la noche a la mañana. Cuando ya se instala algo, ya está sucediendo algo en el cuerpo que lo pasamos por alto. Y por supuesto que eso viene relacionado con el tema de los pensamientos, los hábitos, esos hábitos que es el descanso, la nutrición, el tema del movimiento, que influye también muchísimo, porque cuando estamos en movimiento, nuestro cuerpo es, digamos, como que toda la sangre circula, se movilizan todas las toxinas, todo lo que es la parte del retorno venoso, linfático, entonces pues no hay un estancamiento, digamos, de esa toxicidad en el cuerpo y de esa inflamación que hace que pues se instale quizás una disfunción pélvica, una disfunción sexual, pero no hay que dejar de lado el tema de que la salud mental es un componente importante para que se instale o no, hasta incluso una inflamación crónica de bajo grado. Ok, a menudo mencionas algo llamado el ambioma y dices que este es el verdadero director de orquesta de nuestra salud. ¿Qué es exactamente el ambioma y cómo puede el ambioma decidir si nuestro cuerpo se repara o se inflama? El ambioma es simplemente todo aquello que nos rodea, desde el estrés, desde nuestro ambiente físico que puede ser el hogar, el trabajo, las personas con las que nos rodeamos. Incluso está el tema de lo que comemos, de cómo dormimos, cómo gestionamos el estrés y nuestras emociones, es parte del ambioma. Porque el ambioma no es más que esos inputs externos que rodean a nuestro cuerpo, a cada una de nuestras células, para hacer que se instale o no un proceso de adaptación que vaya evolucionando hacia la sanación y la recuperación, o ese proceso de adaptación vaya yendo a lo que es la parte de instalarse una enfermedad o alguna patología. Por eso es que ahí también dentro del ambioma no solo influye en la parte externa, sino que cada célula también, porque somos un organismo, digamos, como una célula andante, cada célula alrededor tiene un ambioma. Cada célula alrededor está formada de eso externo o de ese mundo alrededor que le rodea. Cuando eso tiene una señal y la célula tiene un receptor, ella genera una respuesta. Entonces, en base a esos procesos de adaptabilidad, no solo externos, sino también internos, por eso es que se habla de exterocepción e interocepción, es cuando se habla de que se puede instalar o no una patología, o por otra parte una resolución de que el cuerpo se adapte a ese input que viene del ambioma. Claro, pero para alguien que tiene un dolor físico en el suelo pélvico, por ejemplo, puede sonar súper raro que le hablen de que su estrés, sus emociones o incluso lo que está a su alrededor le afecta, ¿no? ¿Cómo se conecta de forma real una mente estresada con un dolor? Bueno, fíjate, Larisa, en cuanto a disfunciones de suelo pélvico, es súper interesante este tema, porque hasta incluso el tema de sentarnos a comer en calma o no, o es decir, en un ambiente estresor o un ambiente de paz, genera de que la persona mastique o no bien los alimentos para que eso pueda llegar a todo lo que es la parte de intestinal, obviamente influye en la microbiota. Y si tú a eso le sumas el tema de cuando estamos viendo, por ejemplo, hay mucha gente que cuando come mira el celular. Entonces, no solamente el ambioma es algo externo, también participan nuestros sentidos para que se instale o no un dolor. Entonces, lo que perciben nuestros ojos también, o hasta incluso a través del olfato o algo que escuchemos, eso hace que se active en el sistema nervioso y hace que uno esté como tenso. Incluso el no masticar bien y no masticar bilateralmente empieza a traer disfunciones del suelo pélvico porque todo eso está conectado.
y influye el estrés. Normalmente se dice que las mujeres tienen debilidad del suelo pélvico, pero irónicamente hoy en día vivimos en tensión. En tensión es que estamos en esta posición cerradas todo el tiempo apretados, incluso hasta para dormir. Y aquí entra el tema de que el dolor se da porque nuestro cuerpo y nuestros sistemas no pueden fluir porque está todo el tiempo contraído. Hay pocos momentos de estrés, de relajación o pocos momentos donde el sistema nervioso parasimpático logra relajarse, incluso para dormir, porque si nos damos cuenta, ¿cuántas veces no nos sucede que no logramos descansar? Entonces, si no descansamos bien, el sistema nervioso simpático está siempre en alerta y hace que todas nuestras estructuras estén en alerta. Y cuando nos referimos al suelo pélvico, ya sea por dolor o alguna disfunción o alguna molestia, a muchas mujeres les sucede que por ese estrés que sienten, pierden la libido, incluso se ve afectada la relación de pareja, porque la mujer pues no tiene el deseo, y al no tener el deseo, quizás hace el acto sin querer hacerlo, no lubrica bien, entonces de repente eso le produce dolor durante las relaciones sexuales y eso va acarreando pues una, digamos, como una cascada de reacciones en el cuerpo que quizás ella no lo ve en el momento, pero se va acumulando. Ok, pero si tenemos, por ejemplo, toda la zona, hablando de la zona pélvica, Ujú, inflamada o adolorida, la lógica, y muchas veces hasta los médicos y los ujú. especialistas, lo que nos dicen es que tienes que hacer más ejercicios, que tienes que fortalecer la zona, o que tienes que hacer 1000 ejercicios estos de Kegel. Ujú. ¿Tú crees que esto funciona o incluso pudiera empeorar la situación? Ahí en ese caso yo siempre recomiendo que se haga una evaluación por parte de un fisioterapeuta de suelo pélvico, porque es importante conocer cuál es el estado del suelo pélvico de la mujer que presenta ese dolor o esa molestia o esa incomodidad, porque muchas veces te encuentras de que estructuralmente no hay algo que indique que haya dolor o previamente esa paciente pudo haber tenido un dolor hace mucho tiempo y todo en la estructura está bien, pero encontramos lo que se llama la sensibilización central, que es que ya el cerebro aprendió que ahí duele y ya estructuralmente no está pasando nada, pero ya hasta la mujer tiene los mismos pensamientos previos que generan que eso se active, porque todo es una conexión nerviosa desde el cerebro hasta también el suelo pélvico. Entonces ahí es súper importante entender que el cerebro controla mucho el suelo pélvico. Entonces, a mí me parece un poquito quizás irresponsable pensar en indicar unos Kegel cuando no sabemos si la paciente a lo mejor tiene una hipertonía del suelo pélvico, no tiene una buena biomecánica de todo lo que es la parte de la respiración, del diafragma, de la postura, y eso hace que ese suelo pélvico esté mucho más tenso. Por eso es que existen en la fisioterapia del suelo pélvico muchas herramientas, no solo para evaluar, sino de autotratamiento. Por eso es que yo, siendo fisio, se encarga del acompañamiento de la mujer, en donde ella sea la protagonista. Porque en casa se toca todo lo que es la zona íntima para saber si te duele, si está tensa, si hasta incluso se pueden utilizar los vibradores, ya sea para fortalecer o para relajar la zona del suelo pélvico, que es súper interesante, y por qué no, para aumentar lo que es la parte del flujo sanguíneo. Pero siempre es importante una evaluación previa. Si hay dolor, evaluar por qué es ese dolor y sobre todo cuál fue la historia de ese dolor. No solo ir desde lo actual, sino ir hacia lo más antiguo para poder trazar, digamos, una línea de esa historia para saber, porque muchas veces es un pensamiento que está generando ese dolor y a veces la gente no lo piensa. O un mal hábito que está generando esa alteración en la mucosa, en las estructuras y no hay ninguna lesión allí presente. Por eso es que les invito que es importante hacerse una evaluación de suelo pélvico. Claro, porque si no, si Ujú. la solución no es hacer Kegel a lo loco y desmedidamente. Claro, de hecho, fíjate que pasa que muchas veces, yo recuerdo una chica que estaba embarazada, donde la ginecóloga le indicó, porque ya era su segundo embarazo,
y había tenido como problemas en el parto porque sufrió muchísimo y tuvo desgarro, le hicieron episiotomía, ¿sabes? Muchas cositas. Y claro, al suturar ahí, pues ya ella tenía como dolor de por sí. Y aún así le dijo que después de eso, como recién tuvo otro embarazo como muy seguido, y ya tenía eso y no se lo había tratado. ¿Te está gustando este episodio? Estoy segura de que te va a encantar aún más nuestro contenido, ese que montamos día a día especialmente para nuestra comunidad. Así que si quieres ser parte de ella, búscanos en @YoSiendoOficio. Y tenía unos ligeros escapes de orina. Le dijo, bueno, tú haces que cuando vayas en el carro, tú aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. Cuando tú te acuerdas, haces lo que es. Y eso no es así. Porque muchas veces y en muchas oportunidades sucede que con el estrés que vive la mujer hoy en día, más que debilidad de suelo pélvico, es una hipertonía. Y hay que recordar que una hipertonía mantenida en el tiempo genera debilidad. Eso es como una contractura aquí. Tú dices, ay, lo tengo duro, y tú dices, no es que está fuerte, te duele, te molesta, pero al fin y al cabo, cuando tú lo relajas, él está débil. Entonces es importante entrar en ese conocimiento. ¿Está aumentado de tono? ¿O está en normotono? ¿O por ende hay una debilidad del suelo pélvico? Por eso es que la evaluación es súper importante. Interesante. Ok, ¿y cuál es el papel que juega el diafragma en todo esto? ¿Cómo así que no solamente sirve para respirar como todos pensamos? Que el diafragma solo respira y ya. Bueno, porque el diafragma es un componente importante del suelo pélvico, ya que, valga la redundancia, el piso pélvico o suelo pélvico se llama que es el suelo. Pero si hablamos y pensamos en formar una casa, tenemos el diafragma en la parte superior y todo lo que es la parte de las paredes, por detrás serían los paravertebrales, todo lo que es la parte de los lumbares, y en la parte anterior, ¿qué tendríamos? Todo lo que es la parte del transverso, que es el músculo más profundo, y los rectos y los oblicuos, pero el más importante es el transverso. Entonces, eso tiene una biomecánica. Si un diafragma no tiene una buena movilidad, que cuando uno respira, este es el movimiento, ¿qué pasa si yo respiro y hago una respiración corta? El diafragma se mantiene en esta posición y no baja, se vuelve rígido, igual como se vuelve rígido el suelo pélvico. Entonces, una musculatura rígida no es capaz de ser flexible ante los movimientos y ante los cambios. Y más aún, si es le añadimos el tema de la posición del celular, que estamos todo el tiempo en flexión, estamos todo el tiempo viendo el móvil, no tenemos una conciencia postural o unos buenos hábitos posturales, entonces si ya yo cierro aquí, ya yo no puedo respirar bien. Entonces por eso es que concientizar que el diafragma es un músculo importante, no solo para la respiración, sino para la motilidad intestinal, porque eso influye en el tema del estreñimiento o no, de la movilización de todo lo que es la parte de las heces. Y es súper interesante, porque ver el cuerpo, Larisa, como un todo es vital. No podemos ir nada más al tema de tratar el suelo pélvico, porque el suelo pélvico no funciona aislado. Es un conjunto de todo, hasta incluso si nos ponemos a pensar, hasta incluso si respiras por la nariz. El diafragma no funciona igual, o no hay una respiración diafragmática si tú no respiras por la nariz. ¿Cuántos respiradores bucales no hay y no utilizan el diafragma? Desde el principio estás hablando sobre este enfoque que es la soberanía sistémica, ¿no? ¿Qué significa realmente tener soberanía sobre nuestro cuerpo cuando estamos acostumbrados a la terapia y a la medicina tradicional? Bueno, ese es parte del objetivo de Yo Siendo Oficio y de mi persona, porque en base a mi experiencia, entender cómo funciona nuestro cuerpo es una herramienta vital para poder activar esa soberanía biológica. Cuando nos referimos a soberanía biológica es que la persona sea un partícipe activo en sus procesos, no solo de prevención, sino también de recuperación. Porque pasa muchas veces que el paciente va al médico y pretende que con una pastilla ya se cure. Entonces está simplemente tratando el síntoma. Pero ¿cuál es la raíz de esa enfermedad? Nos han acostumbrado, hasta incluso yo creo que esa es la formación de los médicos,
a curar enfermedades o patologías. Tapas el síntoma, tapas el dolor y el paciente dice, no, que el doctor es buenísimo porque me quitó el dolor nada más con esa pastilla. Pero, ¿por qué apareció ese dolor? ¿Cuál fue la causa? Entonces, cuando busquemos eso, podemos entender que si nosotros somos autogestores, pensando en que, bueno, si a mí me duele la espalda, yo nada más no voy a ir al fisioterapeuta que me haga un masaje, si yo no me doy cuenta que yo no tengo una buena postura, en que yo no respiro bien, en que estoy todo el tiempo con los hombros encogidos, en que estoy todo el tiempo con el celular, con una mala postura. Entonces, si yo no soy consciente de mi cuerpo, y esa es parte de nuestro objetivo, hacernos conscientes dentro de las herramientas que nosotros podamos tener cada uno, porque a veces hasta incluso la gente piensa que es costoso, y no es costoso, es simplemente conocer qué herramientas poseemos nosotros intrínsecamente para mantener alineado nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo funcione bien y de ese modo recuperar esa soberanía. Que si pasa algo y necesitas ir al médico porque ya se instaló una enfermedad o necesitas o requieres algún tratamiento, pues ahí sí acudes a él y en complemento tú siempre estás con esa participación activa porque si no, no hay procesos de sanación. Y esa es la soberanía biológica, despertar esos procesos de autocuración internos que tenemos. Ya para cerrar, usas la metáfora que me parece que es muy bonita de este proceso que es el kintsugi biológico. Ujú. ¿Cómo podemos aplicar este arte japonés a nuestra propia biología a partir de hoy? Mira, yo creo que lo más bonito de ese arte y que lo llevamos a yo siendo oficio es que muchas veces pensamos, ¿por qué me duele? O no sé, porque como pasa muchas veces, o por qué me pasó esto a mí, o porque yo tengo esto. Cuando nosotros vemos y podemos hacer una introspección, por eso es que el tema de conocer y gestionar nuestro cuerpo es importante para que ese kintsugi pueda fluir. Porque si bien es cierto, cuánta gente no ha emergido de las dificultades y de esas dificultades se ha hecho más fuerte. Sucede mucho con los pacientes oncológicos. Cuando tú te das cuenta, he escuchado testimonios que a veces hay personas o mujeres que agradecen el haber tenido un cáncer para darle ese cambio a su vida, para realmente valorar su vida y su cuerpo y vivir de otra forma, desde el agradecimiento, valorar otras cosas que antes no veían. Entonces yo pienso que no es nada más a nivel de la salud. Cuando nosotros estamos en dificultad, y de hecho se habla de que se piensa que para estar bien hay que tener solo éxito. En la salud también pasa lo mismo. No solo debemos estar bien y pensar que estamos bien porque estamos marcados o porque estoy delgada. No, sino que de esos dolores o de los fracasos en la vida es donde realmente uno hace una introspección. Bueno, si realmente eres consciente y analizas, es ahí cuando tú dices, no, yo tengo que cambiar esto de mi cuerpo o tengo que modificar esto, mis procesos de salud para poder recuperarla. Entonces ese kintsugi es eso, que a través de esos procesos quizás de dolor, quizás de rehabilitación porque hayas tenido un accidente y te toque volver a empezar a caminar o una disfunción pélvica, es un momento de introspección y de conocerte para ser consciente de qué necesitas transformar para convertirte no solo en una mejor persona, sino transformar tu salud. Y creo que hoy en día debemos pensar en que la salud no solo es física. Cuando nosotros hacemos ese acople del tema de la salud física, porque para eso es la fisioterapia, y de hecho una de las intenciones es llevar esa fisioterapia, valga la redundancia, físico, a un plano emocional, a un plano del alma de cada una de las personas que pueda sufrir una patología, es cuando realmente sucede la alquimia y la persona se transforma y que a pesar de una patología que pueda tener, que quizás sea ya crónica, como muchas mujeres sufren la fibromialgia, ¿cuántas mujeres no han mejorado? Quizás viven mejor con la fibromialgia que sin haberla tenido o sin haberla diagnosticado. Entonces es importante entender que el dolor o una patología debemos analizarla, tratarla, pero por sobre todo poder entender quizás por qué nos llegó y no pensar en tapar esas cositas con pañitos de agua fría.
Listo, ya no tenemos más preguntas. Vamos a hacer el cierre. Mire, ya mi compañera aquí se quedó un poquito callada con respecto a las preguntas, pero nada, definitivamente aquí lo que los invitamos es a que seamos un poquito más conscientes de nuestra salud y más en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos mucho en automático, que estamos muy hiperactivos todo el tiempo, hiperestimulados con las pantallas, con las luces que por aquí tengo. Pero bueno, recordando que el ritmo circadiano, estamos de día, no molesta mucho, pero lo que quiero es finalizar con que podemos, cada uno de nosotros, tener una soberanía biológica de nuestro cuerpo. Somos capaces de autorregularnos, autogestionarnos, no solo físicamente, sino en salud. Lo podemos hacer a través de la nutrición, y la nutrición no solo de los alimentos, sino de con quienes decidimos relacionarnos, qué decidimos ver, qué decidimos comer, que nuestro ambiente también, incluso la casa, el hogar donde habitamos, también sea un espacio agradable, que genere paz, que genere calma, que nos invite incluso hasta nuestra cocina a que a la hora de sentarnos a comer realmente nos sintamos agradados en nutrirnos, comer en familia. Entonces esa soberanía biológica no es nada más evitar o prevenir una enfermedad. Es algo multifactorial en donde el ambioma confluye para que nuestro cuerpo físico pueda estar de pie, pueda realizar las actividades de la vida diaria y, ¿por qué no?, sentirnos sanos, pero sobre todo felices. Y podernos relacionar, sobre todo el tema de los vínculos afectivos son súper importantes para poder también sentirnos sanos, y la comunidad y la tribu es lo que nos hace entender que muchas veces nuestros problemas no son tan grandes como los vemos, sino que cuando los compartimos y otra persona nos da la perspectiva, podemos gestionarlos desde otro punto de vista. Y eso es a lo que le invitamos acá en Yo Siendo Oficio, el podcast, porque queremos construir salud, salud global, salud integrativa, y desde la fisioterapia y junto con la inmunoalfabetización, porque recordamos que nuestro sistema inmunológico es el que más nos protege, no solo internamente, sino que él también está activo allí de cómo influye nuestro ambiente externo. Entonces, les invito a que seamos un poquito más conscientes y que por favor estén pendientes de nuestros episodios, que cada día vienen cargados de tópicos cotidianos para formar personas sanas, felices y que vayamos a la longevidad. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio de Yo Siendo Oficio, el podcast.